Entonces, de dinámica, lo principal que hay que denotar es que lo que usted va a entrar en su examen, digamos, en este, es la dinámica de una partícula. Solamente dinámica, vamos a poner de una partícula. O sea, se considera una partícula a un cuerpo cuyo recorrido es muy grande a su tamaño, digamos así, ¿no? Entonces, aquí la única ecuación que rige en, en dinámica de una partícula es la segunda ley de Newton. Deben memorizarla, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y algo muy importante es que la fuerza es una magnitud vectorial y la aceleración es una magnitud vectorial. Por lo tanto, esa ecuación es una ecuación vectorial, ¿verdad? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en claro a la hora de resolver los ejercicios. Entonces, esta es la única ecuación que van a ver. La parte de dinámica de una partícula es sumamente fácil, por así decirlo, en comparación de las otras, cinemática y todo eso. ¿Por qué? Porque simplemente la dinámica relaciona, digamos, al haber visto ya cinemática, vimos cómo se mueve, ¿no? Cuáles son las ecuaciones que rigen el movimiento de los cuerpos. En la dinámica va a ser lo mismo, pero simplemente va a entrar esto de acá, va a entrar la fuerza. O sea, en la dinámica es la parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, pero considerando la fuerza o las causas que producen dicho movimiento. Imaginémonos que nosotros tenemos un cuerpo y ese cuerpo lo jala, digamos, una persona, dos personas, ¿está bien? Entonces esas dos personas están jalando ese cuerpo, ese bloque, y las dos personas al jalar están ejerciendo una fuerza, ¿verdad? Una fuerza F1 y una fuerza F2. Entonces, como ustedes ya vieron la primera parte, sumatoria de vector y todo eso, ya saben que aquí se puede hallar una fuerza resultante, vamos a ponerlo con verde, una fuerza resultante, que es la fuerza equivalente a estas dos que realiza el movimiento de ese bloque, ¿verdad? Y aquí en la parte de la dinámica ya entra eso, analizar esa fuerza y saber cuánto de aceleración le da esas dos fuerzas a ese bloque. Aquí entraría fuerza, verde es igual masa por aceleración, ¿verdad? Entonces yo despejaría de aceleración y obtendría que fuerza, o mejor dicho, aceleración es fuerza sobre masa, ¿verdad? No olviden que esto es vectorial. Entonces, eso es lo que van a ver esta parte. La dinámica de una partícula relaciona con qué aceleración se mueven los cuerpos debido a las fuerzas que están actuando sobre él. Y una vez conocida la aceleración, yo ya puedo determinar de qué posición, en qué posición va, en qué cierto tiempo y todo eso, ¿verdad? Con las ecuaciones de cinemática. Por eso es que se estudia primero cinemática y luego dinámica. Entonces, una vez dado ese pantallazo, que como ven simplemente es una ecuación, la segunda ley de Newton, ya vamos a comenzar a resolver los ejercicios. ¿Está bien? Entonces vamos a resolver este ejercicio. Dice, un automóvil que se mueve inicialmente a una velocidad de 80 kilómetros por hora y pesa 1200 kilogramos, se detiene a una distancia de 60 metros. Inciso A, la fuerza de frenado, el tiempo requerido para que se detenga, suponiendo que el automóvil estuviera viajando a razón de 40 kilómetros por hora y con la misma fuerza de frenado, inciso B, la distancia y el tiempo requerido para que se detenga. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo. Si se dan cuenta, ahora nos está dando valores de cinemática del movimiento de este móvil, que son las velocidades, ¿verdad? Pero lo que nos está pidiendo es encontrar fuerza. Ven cómo se relaciona, ¿no? Supongo que todos están dándose cuenta cómo se relaciona la cinemática con la dinámica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un automóvil que viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora y tiene una masa de 1200 kilogramos. Entonces, ese móvil avanza una distancia de 60 metros y se detiene, dice, ¿verdad? Se detiene a una distancia de 60 metros. Entonces, hay que hallar, o sea, cuando llega cuando se detenga, obviamente la velocidad va a ser cero, ¿no? Se detuvo completamente. Entonces, lo que hay que hallar es ¿cuál es la fuerza de frenado que actuó en todo este trayecto, desde esta posición hasta esta posición
hubo una fuerza que hizo que ese móvil se frene. Obviamente la fuerza de los frenos, ¿no? Si nos ponemos a hablar de la vida real, los frenos ejercen una fuerza sobre las ruedas para que el móvil se detenga. Entonces, en todo este trayecto, hubo una fuerza en sentido opuesto al movimiento que fue la fuerza que frenó ese automóvil, pero tardó, digamos, lo que tardó en frenar esa fuerza fue 60 metros. Desde este punto, o sea, en este punto, el que iba conduciendo apretó los frenos y debido a esa fuerza que no, obviamente no es tan grande, recorre 60 metros y recién se frena. ¿Está bien? Entonces lo que nos pide es hallar eso, hallar esa fuerza de frenado. Entonces, ¿qué dato tenemos? Lo primero tenemos velocidad, ¿verdad? Velocidad es 80 kilómetros por hora. Pero aquí este dato es muy importante, la masa, ¿verdad? La masa está en kilogramos. Por lo tanto, para que la fuerza salga en newton, las velocidades siempre tienen que estar en metros por segundo, para que todo esté en sistema internacional, ¿verdad? Por lo tanto, estos 80 kilómetros por hora hay que transformarlo a metros por segundo. ¿Y cómo se transforma? Con todo este factor de conversión, que si alguien no lo sabe, tiene que repasar, ¿no? Unidades. Entonces, para transformar, simplemente pone un kilogramo, mejor dicho, un kilómetro son 1000 metros y 3600 segundos es una hora. Ahí, hora con hora se van y kilómetro con kilómetro se van. Entonces me queda metros por segundo. Haciendo esa multiplicación, me queda que 80 kilómetros por hora es igual a 200 sobre 9 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad en este punto de aquí, la velocidad 1. Aquí vamos a ponerle velocidad 2. Entonces, esa es la velocidad 1. ¿Está bien? Recuerden, siempre si está en kilómetros por hora y su masa está en kilogramos, tienen que llevarlo a metros por segundo. Luego, la velocidad 2 va a ser 0, ¿verdad? 0 kilómetros por hora y 0 kilómetros por hora es igual a 0 metros por segundo. O sea, 0 sigue siendo 0. Por lo tanto, no hay necesidad de convertir. Ahora, ¿qué debemos encontrar aquí? Si se dan cuenta, estos son valores de cinemática, ¿no? Entonces, con una de las ecuaciones de cinemática, que obviamente esto al existir fuerza, está en movimiento acelerado, ¿verdad? En este caso va a ser desacelerado. O sea, MRV, pero retardado. Entonces, hay que recordar las tres ecuaciones de MRV y con ayuda de una de esas tres hay que encontrar la aceleración que sufre esto. Obviamente aquí va a sufrir una aceleración negativa, ¿verdad? Y con ayuda de esa aceleración ya vamos a poder encontrar la fuerza, porque recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces necesitamos encontrar esa aceleración. ¿Y cómo lo encontramos? Es ahí donde ustedes deben saber, obviamente estudiando van a encontrar las destrezas, ¿no? Pero deben recordar las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones de cinemática? Son velocidad final, velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo, ¿verdad? Luego tenemos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Y distancia recorrida es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Con ayuda de esas tres, o mejor dicho, una de esas tres ecuaciones nos va a ayudar en este caso a determinar cuál es la aceleración que sufre este objeto desde este punto hasta este punto. ¿Está bien? No nos importa lo que estaba, el motor que estaba funcionando, no importa eso, sino nos importa este punto y este punto. Entonces, recordemos esta ecuación de cinemática. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Si observamos este punto del móvil, tenemos distancia, ¿verdad? Dice que se detiene a 60 metros. Entonces tenemos esta variable x. Aceleración es lo que queremos encontrar. Y velocidad final e inicial las tenemos igual, ¿verdad? Su velocidad inicial es 80 kilómetros por hora, que es igual a 200 sobre 9 metros por segundo. Y su velocidad final en este caso es 0, porque se detiene completamente. Entonces este punto es inicial, este punto es final. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario de esta ecuación y podemos despejar la aceleración. Como la velocidad final es 0, esto se va, ¿verdad? Entonces queda menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Velocidad inicial es 200 sobre 9 o 290 y x es igual a 60 metros. Por lo tanto, la aceleración, o sea, reemplazando en esa fórmula, nos da que la aceleración es igual a menos 1000 sobre 243 metros por segundo. Lo dejé en fracciones para no comer decimales. Ustedes, si quieren, pueden
utilizar dos decimales, un decimales, eso depende de cada uno. A mí me gusta trabajar así para no comerme decimales. Entonces, aquí lo primero que vemos es que, como ven, como dije anteriormente, la aceleración sale negativa, ¿verdad? ¿Qué significa negativa? Obviamente que te está frenando, es un movimiento acelerado, pero negativamente o retardado. O sea, su aceleración es negativa, por lo tanto, aquí existe una fuerza de frenado y eso es lo que nos está pidiendo calcular. Entonces, para calcular esa fuerza, ¿qué hay que hacer? Aplicar esta fórmula aquí. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Si aplicamos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, ¿cuál es la fuerza que está actuando en este móvil desde este punto a este punto? Como obviamente está apretando los frenos, obviamente dejó de acelerar, entonces el motor no está ejerciendo fuerza. La única fuerza que está actuando sobre este automóvil es la fuerza de frenado, ¿verdad? Entonces, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, vamos a tener menos fuerza de frenado es igual a masa por aceleración. ¿Por qué menos? Porque obviamente la fuerza de frenado es negativa, va en sentido contrario del movimiento. Recuerden que el móvil se está desplazando para allá. Entonces todo lo que va en sentido del movimiento es positivo y lo que va en sentido contrario es negativo. Entonces la fuerza es negativa menos fuerza de frenado es igual a masa por aceleración. Entonces la fuerza de frenado ya podemos calcularla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque masa ya tenemos, es 1200 kilogramos y la aceleración es lo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, la fuerza de frenado va a ser igual, reemplazando masa 1200 y aceleración es 1000 sobre 243. Negativo y negativo se van, entonces la fuerza de frenado queda igual a 4938,3 newton. Entonces, esa es la fuerza de frenado para el inciso A. O sea, ¿cuánto es la fuerza de frenado si es que el móvil iba a 80 km por hora y se detiene en 60 metros? Entonces la fuerza de frenado que aplicaron los frenos sobre la rueda es igual a 4.938,3 newton. ¿Está bien? De esa manera ya encontramos esa fuerza de frenado. Ahora, inciso B pedía el tiempo requerido para que se detenga. ¿Cómo calculamos eso? Si vemos aquí está todo lo que vimos, aquí. Como lo que nos pide es la aceleración, mejor dicho, el tiempo de frenado, obviamente tiempo ya es una magnitud de cinemática, ¿verdad? Entonces debemos buscar nuevamente entre las tres ecuaciones de cinemática una que me ayude con estos datos de distancia y velocidad y aceleración, una ecuación que me ayude a determinar el tiempo. ¿Y cuál es esa ecuación? Es esta, ¿verdad? Sabemos que velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Aquí está lo que yo quiero. ¿Cuánto es el tiempo en que pasó desde este punto hasta este punto? Como velocidad final es 0, velocidad inicial es de 80 km por hora, y ya lo tenemos convertido en metro por segundo, y la aceleración ya lo acabamos de encontrar, ¿verdad? Que es esto de aquí. Entonces, reemplazando los valores y despejando obviamente el tiempo, nos da que tarda 5,4 segundos en frenarse con esta fuerza de frenada. ¿Entienden? Entonces ya tenemos todo lo que pedía el inciso A y el inciso B. Y ahora el enunciado dice, suponiendo que el automóvil estuviera viajando a razón de 40 kilómetros por hora y con la misma fuerza de frenado, hallar a qué distancia se detiene y el tiempo requerido para que se detenga. Entonces aquí lo que nos está pidiendo es lo mismo, solamente que ya no voy a hacer el gráfico, sino hacer lo siguiente. Lo que nos está pidiendo es que con esta misma fuerza de frenado, está aquí, o sea, esta, yo calcule en cuánta distancia se va a detener si la velocidad 1 ya no es 80, sino 40 kilómetros por hora. O sea, con la velocidad inicial de 40 kilómetros por hora, yo no sé cuánto se detiene, necesito calcular esa X, pero sí sé que sobre ese mismo móvil está actuando una fuerza de frenado que es igual a la que calculé anteriormente, o sea, a esta de aquí. ¿Está bien? Entonces simplemente lo que ha cambiado es la velocidad inicial y ahora nos pide encontrar la distancia y el tiempo en que se detiene. Entonces observemos, con esta misma fuerza de frenado, que lo calculamos anteriormente, yo puedo encontrar la aceleración, ¿verdad? Y obviamente si la fuerza de frenado es la misma, la aceleración va a ser la misma
que calculamos anteriormente. O sea, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, despejamos aceleración, introducimos fuerza aquí, que vale esto, y la masa 1200 no va a dar el mismo valor. Lo pueden comprobar ustedes si desean. Esto no va a dar lo mismo, porque obviamente para una fuerza dada, solamente existe una aceleración y una masa. ¿Entienden? Porque fuerza es igual a masa por aceleración, entonces debe cumplirse esa ecuación siempre. Entonces ya conocida esa aceleración, yo ya puedo encontrar, con esta velocidad inicial de 40 kilómetros por hora, yo puedo encontrar la distancia que se va a detener y el tiempo que va a tardar en detenerse. ¿Cómo? Haciendo lo siguiente. Entonces, para este ejemplo, recordemos que la velocidad es 40 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad 2, convirtiéndolo de kilómetros por hora a metros por segundo, nos da que es 100 sobre 9, o sea, poniendo estos factores de conversión. Entonces, aplicando eso, nos da que la aceleración ya da la misma, ¿verdad? Entonces, recordemos la ecuación de cinemática. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia. Como velocidad final e inicial son conocidas porque obviamente parte de 40, recuerden que es nuevo ejercicio, mejor dicho, nuevo inciso, parte de 40 y se detiene en 0. Entonces las velocidades son conocidas. La aceleración es conocida porque la fuerza de frenado sigue siendo la misma, entonces la aceleración es esta. Yo de aquí puedo despejar distancia. Entonces distancia es igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces aceleración. Entonces, introduciendo los valores de cada una, velocidad inicial es 100 sobre 9 y aceleración es menos 1000 sobre 243, nos da que la distancia que tarda en detenerse partiendo de una velocidad de 40 kilómetros por hora y con la fuerza de frenado de esa magnitud de 4.938,3 newton, entonces se detiene a 15 metros. ¿Está bien? Obviamente va a ser menos que la anterior, porque la velocidad inicial es menor, ¿verdad? De 40. Antes era 80 y ahora es 40. Entonces se detiene a menor distancia porque la fuerza no ha cambiado. Entonces ya tenemos la distancia con que se detiene. Ahora nos pide también el tiempo requerido para que se detenga. Y nuevamente, tiempo es una magnitud cinemática, por lo tanto hay que recordar la misma ecuación anterior, ¿no? Tenemos datos de velocidades, tenemos datos de aceleración, entonces simplemente despejar tiempo. La velocidad inicial para este caso es 40 kilómetros por hora, que vale 100 sobre 9 metros por segundo, y la aceleración sigue siendo la misma. Entonces, reemplazando, vemos que se detiene en 2,7, o mejor dicho, se detiene a 2,7 segundos. ¿Está bien? De esa manera es como ustedes deben trabajar estas clases de ejercicio. Este es un ejercicio muy importante, o lo vi muy interesante, porque relaciona, ¿no?, la cinemática con la dinámica. Recuerden que todo nace de ahí. Entonces todo debe concordar, digamos. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen duda, pregunten. Entonces vamos a continuar. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Dice, un objeto de 8 kilogramos tiene una velocidad de 3 i metros por segundo en un instante. 8 segundos después, su velocidad se ha incrementado a 8i más 10j metros por segundo. Si se supone que el objeto se sometió a una fuerza neta constante, encuentre las componentes de la fuerza y sus magnitudes. ¿Está bien? Aquí hay algo muy importante, ¿no?, para este ejercicio, que es que los valores de velocidades están dados en forma vectorial, ¿verdad? Tiene vectores unitarios de dirección y, j, o sea que está en el plano XY. Recuerden eso por el tema de vectores, ¿verdad? Entonces, ¿qué datos tenemos? Primeramente tenemos un objeto de masa 8 kilogramos. Tiene una velocidad inicial de 3i metros por segundo. Y después de un tiempo de 8 segundos va a tener una velocidad de 8i más 10j. ¿Está bien? Vean que las velocidades están en forma vectorial. Aquí lo correcto sería poner esto con su gorrito de vector, ¿verdad? Entonces las magnitudes vectoriales están en forma
mejor dicho, las magnitudes de velocidad están en forma vectorial. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Significa, haciendo un poco de gráfica, significa que respecto a un sistema de referencia XY, un objeto tiene cierta masa en su posición inicial. Tiene cierta masa y luego de cierto tiempo, o mejor dicho, en ese punto inicial va a tener una velocidad que es paralelo al eje X. Por eso es una velocidad I, ¿verdad? Recuerden que los vectores unitarios I y J son para I es para X y J es para Y y Z para K, ¿verdad? Pero esto está en dos dimensiones. Entonces, en su posición inicial, la masa del objeto tiene una velocidad que es paralelo al eje X, velocidad. Vamos a ponerle velocidad inicial. Pero después de 8 segundos, digamos por aquí va a estar, el objeto de la misma masa, ¿qué pasó? Su velocidad ya tiene el componente I y J, por lo tanto, su velocidad estaría en forma diagonal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si lo descomponemos en el eje X, va a tener cierto valor en el eje X, y si lo componemos en el eje Y, va a tener cierto valor en el eje Y. ¿Y cuáles son esos valores? Son 8 en el eje X y 10 en el eje Y. Entonces, eso es lo que dice el enunciado. Y esto se ha desplazado, digamos, se ha desplazado en esa línea. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que nos... Pero ahora nos está pidiendo la fuerza. Este objeto se ha movido desde este punto hasta este punto con esos valores vectoriales, pero debido a una fuerza. Entonces hay que encontrar cuánto es el valor de esa fuerza. Por lo tanto, lo primero que vemos son magnitudes de velocidad y tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito yo para encontrar esa fuerza? Necesito la aceleración, ¿verdad? ¿Por qué? Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, cuando ustedes quieren encontrar una fuerza, y peor si dice fuerza neta, entonces, ¿cuánto es la fuerza neta que está actuando sobre todo este recorrido de esta masa, de este cuerpo, de este objeto? Obviamente necesitamos saber cuánto es esta aceleración para así determinar la fuerza, ya que la masa es una constante y siempre va a ser dato, ¿verdad? Entonces, para yo saber la fuerza que actúa en el movimiento de ese cuerpo, necesito saber su aceleración. ¿Y cómo encuentro su aceleración? La encuentro con las ecuaciones de cinemática, sabiendo obviamente sus velocidades, ya sea distancia o tiempo que ha transcurrido. Entonces, como tenemos velocidad inicial, tenemos tiempo y tenemos velocidad final de ese trayecto, esta es la ecuación que me sirve, ¿verdad? De manera vectorial, la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por tiempo. Como estos son magnitudes vectoriales, obviamente aquí hay que trabajar como cálculo vectorial, ¿verdad? Como álgebra vectorial. Entonces, despejando ahí, ¿qué tengo? Aceleración es igual a la variación de las velocidades sobre el tiempo. ¿A qué vale mi velocidad final? Mi velocidad final vale 8i más 10j. Todo eso es mi velocidad final. Y mi velocidad inicial es 3i y el tiempo es 8. Entonces, reemplazando, en la ecuación queda de esta manera. Velocidad final 8i más 10j menos velocidad inicial que vale 3i. Entonces aquí entra la primera unidad, ¿no? Vectores. ¿Qué hay aquí? Tenemos arriba una resta de vectores y abajo tenemos un número que no es vectorial, que es escalar, ¿verdad? Por lo tanto, simplemente arriba en el numerador, ¿qué sucede? Estamos restando 8 más j, 8i más 10j menos 3i. Entonces, ¿cómo se resta vectores? Se restan los números que tienen las mismas letras, ¿verdad? Entonces va a ser 8i menos 3i y 10j menos 0j, porque no existe j aquí. Entonces, 8i menos 3i me da 5i. Entonces, aquí arriba quedaría 5i y luego más 10j, ¿verdad? Todo eso sobre 8. Pero como arriba tenemos un vector y abajo un escalar, no existe división de vectores contra un escalar, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Simplemente como esto es una fracción, el 8 se va al primer miembro y también al segundo, porque es una fracción con mismo denominador, ¿verdad? Entonces simplemente se distribuye el 8 y ahí me queda. Entonces la aceleración en manera vectorial tiene esas componentes. Tiene 5 octavos en i más 10 octavos en j.
Esa es el valor de la aceleración para este caso. ¿Y por qué no da un solo valor? Obviamente, si aquí ustedes le aplican raíz cuadrada a cada uno de estos miembros, le va a dar un valor, ¿verdad? Y esa es la magnitud total de esa aceleración. Pero aquí no sirve esto. ¿Por qué? Porque si observan, lo que pide el inciso A es las componentes de la fuerza. Entonces, mejor es trabajarlo de manera vectorial. Entonces, una vez encontrada la aceleración, yo puedo encontrar la fuerza. Haciendo sumatoria de fuerzas en o aplicando la segunda ley de Newton en este cuerpo, vamos a tener sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, de manera vectorial. Entonces, ¿cuál es la fuerza que está actuando en este cuerpo? Es esa fuerza neta, ¿verdad? Simplemente es una sola fuerza la que está haciendo ese movimiento. Entonces, la fuerza es igual a la masa por aceleración. ¿Y cuál es la masa? Es 8 kilogramos. ¿Y la aceleración cuál es? Es todo esto de aquí. Es 5 octavos en I más 10 octavos en J. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos un escalar multiplicado por un vector. ¿Cómo se multiplica eso? Ya deberían saberlo, ¿no? Es esto con el primer miembro y luego el escalar con el segundo miembro. Entonces, 8 por 5 octavos me da 5 y 8 por 10 octavos me da 10. Entonces, la fuerza vectorialmente que realiza ese movimiento en ese cuerpo es igual a 5i más 10j newton. Ese es el valor de la fuerza. ¿Está bien? Entonces, el inciso A dice, las componentes de la fuerza serían esto. La fuerza tiene componente 5 en I y 10 en J. ¿Está bien? Y el inciso B dice su magnitud. ¿Cómo yo encuentro la magnitud de esta fuerza? Simplemente le aplico Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de los componentes. Entonces va a ser 5 al cuadrado, medida al cuadrado, y eso me da que la fuerza neta sobre este cuerpo que realiza ese movimiento de 3i a 8i más 10j en 8 segundos es igual a 11,18 newton. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Respecto al gráfico donde dice 3i, ¿no sería en el eje 0, digamos? ¿Porque no tiene J o me estoy chipando esa parte? ¿Me puede explicar el gráfico? El gráfico, simplemente gráfico. A ver, Sí, solo el gráfico. ya. Voy a quitar esto. Ya. El gráfico yo lo puse así porque simplemente esta velocidad, este valor aquí 3i, está medido desde un sistema de referencia, ¿verdad? Obviamente si está en forma vectorial tiene que ser medido desde un sistema de referencia. Entonces, yo podría haberlo puesto, si quería, en el origen, ¿verdad? Y igual sería lo mismo, la velocidad sería ahí, paralelo al eje X. ¿Está bien? O sea, no cambia nada la posición inicial, porque si te das cuenta, no nos está dando la posición inicial, nos está dando los valores de velocidad. Si yo quisiera saber dónde, respecto a este sistema de referencia, dónde partió el cuerpo, tengo que trazar un vector R, ¿verdad? Un vector de distancia. Y ahí, para saber esa posición, ¿qué debo hacer? Debo encontrar a qué distancia se encontraba en este punto, que eso no entra dentro de este tema, ¿entiendes? El gráfico simplemente es para detallar lo que estaba sucediendo. Obviamente no es así exactamente. Solamente con saber, pero que la velocidad inicial es 3i, entonces yo dibujo un vector en i, o sea, paralelo al eje X. Y el vector final, Ah, ok, velocidad, gracias. tiene vectores y j. Entonces va a tener una componente vertical y una componente horizontal. ¿Entiendes? ¿O no? Sí, ya lo entendí. Listo. Es buena tu pregunta, está bien. Si tienen cualquier duda, ya saben, tienen que preguntar para que no se vayan con la duda. Ya. Entonces vamos a continuar. Voy a cambiar aquí. Ya. Dice, un tren sorprendentemente pesado tiene una masa de 15.000 toneladas métrica. Si la locomotora puede arrastrar con una fuerza de 750.000 newton, ¿cuánto tardará en incrementar su rapidez de 80, o mejor dicho, de 0 a 80 kilómetros por hora? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Como dato que tenemos que la masa de ese tren es
15.000 toneladas, ¿verdad? Entonces, para que su fuerza siempre salga en newton, como aquí está la fuerza trabajando en newton, siempre la masa debe estar en kilogramos. Entonces, ¿cómo convertimos 15.000 toneladas? Simplemente recuerden que una tonelada es igual a 1.000 kilogramos, ¿verdad? Entonces, multiplicando por 1.000, nos da que la masa es, ¿cuánto? 15 millones, ¿no? De kilogramos. Sumamente pesado, como lo dice el propio enunciado. Entonces, ese es el valor de la masa. Luego tenemos que lo que jala o la locomotora, el motor del tren, arrastra con una fuerza de 750.000 newton. Entonces, la fuerza que realiza ese movimiento es 750.000 newton. ¿Está bien? Entonces, ese es un dato. Y luego tenemos los datos de velocidades. Lo que nos pide es cuánto tarda en incrementar su rapidez de 0 a 80 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué son estos? Son velocidades, ¿verdad? Vamos a tener que la velocidad inicial es 0 y la velocidad final, digamos, es 80. Entonces, convirtiendo 80, como está en kilogramos por hora, y recuerden que la fuerza, para que salga en newton, las velocidades siempre tienen que estar en metros por segundo. Por lo tanto, convirtiendo 80 kilómetros por hora nos da que es igual a 200 sobre 9 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces, son los datos. Si quieren, para que entiendan un poco mejor, simplemente lo que hay que encontrar digamos que este es el tren, va a partir de una velocidad inicial igual a 0, y cuando el motor arranque, el motor le va a transmitir, o sea, el motor de la locomotora le va a transmitir una fuerza de 750.000 newton. Esa fuerza obviamente lo va a hacer acelerar, ¿verdad? Recuerden la segunda ley de Newton. Y lo va a hacer acelerar, entonces, desde la posición inicial hasta cierta posición donde ya va a tener una velocidad de 80 kilómetros por hora. Eso es lo que está sucediendo. Simplemente nos está pidiendo cuánto tarda, o sea, cuánto es el tiempo en pasar desde esa velocidad 0 hasta esa velocidad 80 con ese valor de fuerza que le entrega el motor de la locomotora. ¿Está bien? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, simplemente recordemos. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre el tren? Es la fuerza que entrega la locomotora, ¿verdad? O sea, su motor. Es que son 750.000 newton. Entonces, la única fuerza es esa fuerza, la fuerza de la locomotora, y eso es igual a masa por aceleración. Despejando aceleración de ahí, ¿qué nos da? Que es igual a fuerza sobre masa, ¿verdad? Como fuerza y masa son datos, fuerza es 750.000 y dato es 15 millones, reemplazando nos da que la aceleración es igual a 0,05 metros por segundo cuadrado. Aquí van a reemplazarlo, ¿no? Yo no lo puse, pero es reemplazando los valores de fuerza, 750.000, y masa, 15 millones. Entonces, reemplazando fuerza en newton y masa en kilogramos, la aceleración nos sale en metros por segundo cuadrado. Entonces, esta es la aceleración que sufre ese tren debido a esa fuerza del motor. Entonces, con esa aceleración yo ya puedo encontrar el tiempo, ¿verdad? Que va a pasar desde su posición de reposo, desde velocidad 0 hasta esa velocidad de 80 kilómetros por hora, que es igual a 200 sobre 9 metros por segundo. Entonces, ¿qué yo necesito eso? Cinemática, ¿verdad? Van a recordar una ecuación que me sirva donde esté involucrada velocidades, aceleración, que acabo de encontrar, y tiempo. Entonces, esa ecuación es la primera, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial es igual a aceleración por tiempo. Entonces, como velocidad inicial es 0, porque está partiendo de reposo, es 0, y velocidad final es 200 sobre 9 metros por segundo, aceleración es lo que acabo de encontrar de 0,05, que es la aceleración que le entrega la fuerza del motor. Entonces yo puedo despejar tiempo, ¿verdad? Tiempo va a ser velocidad final sobre aceleración. Reemplazando los valores, me da que el tiempo que tarda es 444,444 segundos. Entonces, ese sería el tiempo en que tarda el tren en alcanzar esa velocidad desde 0 hasta 80 kilómetros por hora. ¿Está bien? ¿Tienen alguna pregunta a esto? Es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Pero es importante para que entiendan cómo es que la fuerza es la que le entrega movimiento a los cuerpos. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro. Listo. Una pregunta, ¿dónde influyó la masa de la locomotora y la del tren? Es aparte, ¿no? Esas dos masas. No, 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 es la misma. Es la misma. Aquí dice locomotora simplemente porque, no sé si han visto el tren, ¿no? El tren, digamos, cuenta los vagones. Y obviamente este ejercicio, ¿de dónde se habrán sacado de un libro antiguo?
los trenes están compuestos de vagones y lo que jala los vagones es la locomotora, ¿verdad? Es el motor, digamos, el que está adelante. Entonces, todo eso comprende la masa. ¿Está bien? O sea, la locomotora y el tren es uno solo, que pesan 15.000 toneladas. O sea, todo esto de aquí. ¿Y dónde entra ese valor? Entra aquí, en esta ecuación. Fuerza 750.000 newton, que es lo que entrega el motor de la locomotora, y la locomotora arrastra todos los vagones del tren, digamos. ¿Me entiendes? ¿Entendiste? O... Listo. Listo, está bien, Sí, ¿no? Es